bienvenidos a una nueva clase de matemáticas, ahora en formato de cápsula. Vamos a ver el tema de factorización. Los 4 objetivos que tenemos para esta cápsula son: primero vamos a conocer el concepto de factorización, luego vamos a aplicar el trinomio cuadrado perfecto, que es un método de factorización. Después vamos a aplicar otro método que se llama la diferencia de cuadrados, y finalmente vamos a aplicar y a comprender el último método que se llama trinomio con término común. Entonces vamos a comprender el concepto y a conocer y a aplicar 4 métodos de factorización. ¿En qué consiste? ¿Qué es la factorización? Factorizar viene de la multiplicación, ¿cierto? Cuando uno multiplica, tiene 2 factores. Por ejemplo, si yo multiplico 4 por 2, tengo el factor 4 y el otro factor es 2, que son en el fondo los números que yo multiplico. A eso se le llama factores. Entonces, factorización tiene que ver con la multiplicación y, como bien dice ahí el enunciado, consiste en expresar una expresión algebraica de expresiones que tienen números que no conocemos, que eso se representan con una letra. Entonces la factorización es una forma de expresar expresiones algebraicas como una multiplicación, ¿bien? De 2 o más factores. Por ejemplo, si yo tengo el número 8 y yo quiero expresar el número 8 como una multiplicación de 2 factores, el 8 lo puedo expresar como 4 por 2, ¿bien? Que es exactamente lo mismo, o sea, 8 es lo mismo que 4 por 2. Por lo tanto, ahí estoy factorizando el 8, ¿sí? Pero ahora en factorización, estamos en álgebra, vamos a factorizar expresiones algebraicas y las vamos a escribir como una multiplicación de 2 expresiones distintas. Ejemplos. Y la factorización está muy ligada a los productos notables. Vimos en una de las clases de streaming los diferentes productos notables y aquí tenemos 3. El primero es suma por su diferencia, ¿cierto? Donde tenemos un número al cuadrado, que es el x cuadrado, menos otro número del cual teníamos que calcular la raíz. Bien, ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, si tenemos suma por su diferencia, la factorización ligada a ese producto notable es la que aparece en el ejemplo. A ver si puedo señalizar con el mouse. Ahí está, que es x más 6 por x menos 6. Ya vamos a ver cómo se llega a esa expresión. Bien, pero aquí lo que estamos haciendo, primer ejemplo, es expresar el producto notable x cuadrado menos 36 como una multiplicación de 2 factores. Bien, ya que x cuadrado menos 36 es lo mismo que x más 6 por x menos 6. Bien, y para hacer la similitud con el ejemplo que yo di del número 8, donde la podríamos factorizar como 4 por 2, el x cuadrado menos 36 sería algo así como el número 8, y el x más 6 sería el número 4, y el x menos 6 sería algo como el número 2. Bien, segundo ejemplo, tenemos la expresión x cuadrado menos 12x más 36. Esta expresión, por la clase de productos notables, vimos que se llama cuadrado de binomio, ¿sí? Y esta expresión se puede expresar a través de una factorización de x más 6 al cuadrado. Recordemos que x más 6 al cuadrado es lo mismo que x más 6 por x más 6. Siempre que un número está al cuadrado, es decir, que está elevado a 2, como aparece aquí este 2 pequeñito, quiere decir que ese número se multiplica por sí mismo. Por lo tanto, en el caso de x cuadrado menos 12x más 36, esa expresión se factoriza como x más 6 por x más 6 o x más 6 al cuadrado. Y por último, el término x cuadrado menos 13x más 36 se puede expresar como factorización, como una multiplicación de x menos 9 por x más menos 4. Bien, y aquí cada uno de los productos notables o de estas expresiones algebraicas las expresamos como una multiplicación de 2 factores. Es importante mencionar que si la expresión algebraica a factorizar, que son las que están acá, donde dice producto notable, si esta factorización o si esta expresión es el resultado de un producto notable, tenemos que escribir esa factorización como el producto notable que le corresponde. Bien, producto notable y factorización están muy íntimamente ligados. Por lo tanto, pueden ver antes de esta clase la clase de productos notables. Y hemos logrado el primer objetivo, que es conocer el concepto de factorización. Ahora vamos a ver el primer método de factorización, que se llama trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto tiene 2 fórmulas. La factorización se puede llegar a ella aplicando ciertas fórmulas. Bien, la primera es la que tiene una suma, como se ve acá a la izquierda. A ver si encuentro el mouse. Ahí sí, una suma, ¿cierto? De el término del medio. Tenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿sí? Y la otra fórmula tiene un menos en el término del medio. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado, ¿sí? Y esta expresión, la primera, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, se puede expresar como se puede expresar o se puede factorizar de la siguiente forma, como a más b al cuadrado. Ya vamos a ver cómo se hace esto
en un ejemplo, ¿bien? Pero lo importante es que comprendan de que estas fórmulas nos dicen cómo de una expresión podemos pasar a una factorización, que en este caso, por ser un trinomio cuadrado perfecto, va a ser un número más otro al cuadrado. Y en el caso de la otra fórmula, como hay un menos acá, la factorización también va a tener un menos. Y también en el caso de a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, la factorización sería a menos b y todo eso al cuadrado. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos x cuadrado más 12x más 36. ¿Sí? Por los productos notables podemos decir que ese tipo de expresión podría ser el producto notable llamado, como aparece en la diapo anterior, cuadrado de binomio. ¿Sí? Se parece a esa. Entonces, de hecho es el mismo del ejemplo, acabo de notar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál de las dos fórmulas que aparecen aquí voy a ocupar, la que tiene el más o la que tiene el menos, ¿sí? ¿Y cómo determino eso? Observando el signo del término que está al medio, el que tiene la x, ¿sí? Veo que acá hay un x cuadrado, que siempre va a haber un x cuadrado, o un número solo. El que tiene un número y la x, ese es el término del medio. Si ese término tiene un más, voy a ocupar la fórmula que tiene más. Si ese término tiene un menos acá adelante, voy a ocupar la del menos. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la raíz cuadrada del x cuadrado y la raíz cuadrada del término del número, que no lleva x. La raíz cuadrada de x cuadrado siempre va a ser x. Recordemos que para calcular raíces cuadradas lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué número multiplicado por sí mismo me da el número que está debajo de la raíz. Entonces, por ejemplo, vamos al 36 ahora. Tengo el 36 y lo primero que debo hacer es calcular, o sea, lo segundo, porque lo primero es identificar la fórmula. Lo segundo es calcular la raíz cuadrada de 36. Entonces, si tengo raíz cuadrada de 36, debo preguntarme qué número multiplicado por sí mismo me da 36. Y ese número es el 6, ya que 6 por 6, 36. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 es 6. En el caso del x cuadrado, debo preguntarme qué número multiplicado por sí mismo me da x cuadrado. Bien, y ese número sería x también, ya que x por x es x cuadrado. Por lo tanto, la raíz de x cuadrado, siempre que la calculemos para factorizar, siempre va a ser x, la raíz de x cuadrado, siempre. Y la raíz de 36 va a ser 6. Bien, luego lo que debo hacer es verificar que efectivamente se trata de un cuadrado de binomio. Y para eso debo corroborar que la multiplicación de 2 por el tercer término y por el primer término sea lo mismo que el término del medio. Bien, entonces multiplico 2. ¿Por qué 2? Porque la fórmula tiene un 2. ¿Sí? Estoy corroborando que el doble de 6 por x sea lo mismo que 12x. 2 por 6 por x. Y 2 por 6 es 12 y 12 por x, 12x. Por lo tanto, sí es un trinomio cuadrado perfecto y sí puedo aplicar estas fórmulas. La aplico entonces. ¿Qué dice la fórmula? Dice que esto, si es un trinomio cuadrado perfecto, se va a factorizar de esta forma, como a más b al cuadrado, donde a, en el caso de nuestro ejemplo, es x, ¿sí? Porque acá a cuadrado es el número que está al cuadrado en la expresión. Entonces nuestro a es x, sabemos que como acá hay un más en la factorización, va a haber un más acá, y el b, nuestro b, va a ser la raíz de 36 en este caso, que sería 6. Entonces esta expresión la podemos factorizar como x más 6 al cuadrado. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos x cuadrado menos 6x más 9. Entonces debo identificar nuevamente qué fórmula voy a ocupar. Como aquí hay un negativo, voy a ocupar, ¿cierto?, la fórmula que tiene el negativo. Lo segundo que hago es calcular las raíces de los extremos. La raíz de x cuadrado, que sería x, como dije anteriormente, siempre es x, y la raíz cuadrada de 9, que es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Luego, corroboro que el doble de 3 por x sea lo mismo que esto, y multiplico 2 por 3 por x. 2 por 3, 6, 6 por x, 6x. Me da lo mismo, por lo tanto, sí puedo aplicar esta fórmula. ¿Y qué me dice la fórmula? Me dice que esta expresión x cuadrado menos 6x más 9 va a ser igual a ¿qué? A, en nuestro caso a también es x, menos, el menos que está acá, b. Y nuestro b va a ser la raíz cuadrada de 9, que sería 3. Bien, y todo eso al cuadrado, que eso lo dice la fórmula. Y hemos ya conocido y aplicado el trinomio cuadrado perfecto. Vamos por el siguiente método, que es la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Acá tenemos otra fórmula. Siempre que tengamos un número o una letra elevado al cuadrado menos otro número u otra letra elevado al cuadrado, esto va a ser igual, o ¿cómo se va a factorizar? Se va a factorizar como a más b, o sea, el primer número o letra, más el segundo número o letra, por, recordemos que si no hay un símbolo aquí de operación matemática, hay una multiplicación oculta, por el primer término menos el segundo término, ¿sí? Entonces, veámoslo o apliquémoslo en un ejemplo para que quede más claro. X cuadrado menos 16. Bien, como acá hay un menos, ¿cierto? Sabemos que
efectivamente podemos aplicar esta factorización. Si en el ejemplo acá hubiese un más, por ejemplo, si el ejemplo fuese o el ejercicio fuese x cuadrado más 16, no podríamos aplicar este tipo de factorización, ¿sí? Siempre debe haber un menos. Si hay un menos, se trata de una diferencia de cuadrados y por lo tanto puedo aplicar esta fórmula o esta factorización. ¿Qué hago entonces? Lo primero que debo hacer es, aparte de identificar que efectivamente hay un menos, es calcular las raíces de los dos términos. Raíz de x cuadrado, que es x como dije anteriormente, y la raíz de 16, que es 4, no 3 como aparece aquí. Bien, lo voy a modificar inmediatamente para que no queden dudas. Es 4. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que esta expresión, x cuadrado menos 16, la puedo factorizar como el primer término, que en la fórmula es a, y nuestro a es x. Entonces ocupo x y x también en el otro paréntesis. Luego viene un más y un menos, más y menos. Y luego viene la b, que es la raíz del segundo término, que en este caso es 4. Entonces, esta factorización la puedo escribir como x más 4 por x menos 4. Segundo ejemplo, x cuadrado menos 49. Calculo las raíces de ambos términos, raíz de x cuadrado x, raíz de 49, 7, y escribo los dos paréntesis que se están multiplicando. Ese por lo puedo escribir o no lo puedo escribir, da lo mismo, yo lo escribí en este caso. Y debo escribir el primer término en ambos paréntesis, que en este caso sería x, que sería nuestro a, y nuestro b, que sería la raíz de 49, que es 7, ¿sí? Pero un paréntesis va con más y el otro va con menos. Si ustedes desarrollan esta multiplicación, multiplican x por menos 7, más 7 por x, 7 por menos 7, si desarrollan esta multiplicación paso por paso, van a llegar a esto. Van a llegar a x cuadrado menos 49. Pero la factorización nos sirve para llegar de una forma mucho más fácil y mucho más rápida sin tener que hacer la multiplicación paso a paso. Y vamos ahora por nuestro último término, que es el trinomio con término común, ya que es un poquito quizás más complejo. Bien, tenemos aquí un trinomio que es x cuadrado más 8x más 15. Bien, entonces, para factorizar términos como estos, lo que debemos hacer primero es escribir dos paréntesis que se están multiplicando, ¿sí? Y siempre esos paréntesis van a ir con la raíz cuadrada de x cuadrado, que en este caso es x. Bien, pero si fuese a cuadrado, aquí sería a. Si aquí fuese z cuadrado, aquí sería z. Si fuese cualquier letra al cuadrado, aquí sería esa letra sin ir al cuadrado. Luego de eso, tenemos que buscar dos números, atentos con esto porque no es simple quizás de entender, dos números que multiplicados den el último término, que es más 15, dos números que multiplicados me den más 15 y que sumados me den más 8. ¿Por qué más 15? Porque el 15 tiene un más adelante. ¿Y por qué más 8? Porque el 8 tiene un más adelante. Multiplicados tienen que darme más 15 y sumados o restados más 8. Entonces ahora hay que empezar a tantear. Y aquí yo les puse una opción. Mi primera opción es 15 y 1. ¿Por qué? Porque 15 por 1 me da 15, ¿cierto? Si yo elijo 15 positivo y 1 positivo. Multiplico 15 por 1, ambos positivos, eso efectivamente me da más 15, ¿bien? Que es lo que debo buscar. Y luego, al sumar estos términos, me tiene que dar 8, pero al sumar más 15 más 1, me da 16. Por lo tanto, el 15 y el 1 no me sirven para hacer esta factorización, ¿bien? No me sirven. Opción 2, elegí el más 3 y el más 5. Corroboro entonces, más 3 por más 5 me da más 15, veamos, 3 por 5, 15, ambos positivos, positivo, bien, más 3 por más 5 me da más 15, bien, voy bien. Ahora debo corroborar que sumados me den más 8, más 3 más 5, recordemos que usando la ley de los signos sabemos que más con más cuando están juntos se convierte en positivo. Bien, entonces, más 3 más 5 es lo mismo que 3 más 5, y 3 más 5 es 8 o más 8. Por lo tanto, sí me sirven estos dos números. Bien, y una vez que ya identifiqué que me sirven el más 3 y el más 5, esos números los escribo en mis paréntesis. Bien, escribo el más 3 y escribo el más 5. Y ya tengo hecha mi factorización de trinomio con término común. La expresión x cuadrado más 8x más 15 se puede factorizar como x más 3 por x más 5. Y un segundo y último ejemplo. X cuadrado menos 2x menos 24. Bien, escribo mis paréntesis, escribo la raíz cuadrada de x, que es x. Y luego voy a buscar los dos números que multiplicados me den menos 24, ¿sí? Que multiplicados me den menos 24 y sumados me den menos 2, ¿bien? Mi primera opción es el 6 y el menos 4, ¿bien? Vamos, ahí hay que ir probando. Una vez que practiquen, estos números ya se les van a venir a la cabeza a la primera, ¿bien? Pero si no, aquí probando con diferentes números. Yo voy a probar con el 6 y el menos 4 porque 6 por menos 4 me da menos 24, que es lo que me tiene que dar. Más 6 por menos 4, por ley de los signos, más por menos me da menos, y 6 por 4, 24. Ahora tengo que sumarlos y al sumarlos me tiene que dar menos 2. Más 6 más menos 4, más por menos, ¿cierto? Esto se transforma en menos por ley de los signos. Y 6 menos 4 es más 2 y me tiene que dar
menos 2. Por lo tanto, no me sirve el más 6 y el menos 4. Segunda opción, menos 6 y más 4, invertí los signos, a ver qué pasa. Menos 6 por más 4 me da menos 24, voy bien, y luego menos 6 más 4, más con más me quedan más. Menos 6 más 4, por ley de los signos, si los distintos signos se restan y se conserva el signo del mayor, menos 6 más 4 me da menos 2, y por lo tanto, menos 6 y más 4 sí me sirve. Menos 6, ahí está, y lo agrego a mi paréntesis, lo mismo con el más 4. Y hemos logrado nuestro último objetivo y terminado la cápsula de factorización.